En este vídeo vamos a ver cómo desarrollar e interpretar los resultados de un análisis de correlación. Imaginemos que tenemos una pregunta de investigación del tipo: ¿existe relación entre la satisfacción con la profesión docente de los maestros de primaria y la percepción que estos tienen sobre su autoeficacia para la gestión del aula? Las hipótesis de investigación que subyacen a esta pregunta pues pueden ser que los docentes que se perciben más eficaces en su capacidad para la gestión del aula se encuentran más satisfechos con su profesión. Podría ser la contraria también, que los docentes que se perciben más eficaces en su capacidad para la gestión del aula se encuentran menos satisfechos con su profesión. O podría ser una tercera hipótesis que nos dijera que no hay relación, es decir, que la percepción que tienen los docentes sobre su capacidad para gestionar el aula no está relacionada con su satisfacción con la profesión. Tal como decíamos en el vídeo introductorio, el primer paso, por tanto, para realizar un análisis bivariado era identificar las variables y el tipo de variables que aparecían en nuestra pregunta de investigación. En este caso, las dos variables que aparecen en nuestra pregunta de investigación son la percepción sobre la autoeficacia para la gestión del aula y la satisfacción con la profesión docente. El segundo paso era identificar el tipo de variables. En este caso, ambas variables son cuantitativas o métricas. Cuando las dos variables son cuantitativas o métricas, el análisis que debemos realizar es un análisis de correlación. Las hipótesis de investigación que tenemos se transforman en las siguientes hipótesis estadísticas. Nuestra hipótesis nula, es decir, aquella que establece la independencia entre las variables, y aquella que vamos a someter a contraste, es que no hay relación entre las variables, que la percepción que tienen los docentes sobre su capacidad para gestionar el aula no está relacionada con la satisfacción con la profesión. La hipótesis contraria es la hipótesis alternativa, es decir, es aquella que establece que sí hay alguna relación de algún tipo entre ambas variables. Es decir, la satisfacción con la profesión está relacionada con la percepción que el docente tiene sobre su autoeficacia para la gestión del aula. Para desarrollar este tipo de análisis utilizaremos, como en el caso anterior, los datos de la encuesta internacional TALIS, en este caso el cuestionario del profesorado de educación primaria. Ahí lo tenemos en la parte de la izquierda. Como decíamos, el cuestionario está disponible en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en la parte de la derecha tenemos el libro de códigos que he generado con las variables que utilizamos en estos tutoriales. En esta primera pregunta de investigación, las dos variables que vamos a utilizar son SAT-PROF, satisfacción laboral, y OUT-GEST, autoeficacia en la gestión del aula. Como veis, ambas variables de tipo cuantitativo. Vámonos, por tanto, a HASP, y ahí tenemos nuestras variables. Aquí veis SAT-PROF y OUT-GEST. La opción que tenemos que elegir para hacer una correlación bivariada es el botón regresión, y dentro de la estadística clásica la primera de las opciones, correlación. Bien, ahí tenemos la ventana habitual en estos casos, y lo primero que tenemos que elegir son las dos variables que queremos relacionar. En este caso pasamos las dos variables al mismo cuadro. Ahí tenemos satisfacción profesional y OUT-GEST. Es indistinto en el orden en el que lo hagamos, ya que la correlación es bivariada y va en los dos sentidos. En la parte inferior tenemos los coeficientes de correlación que queremos seleccionar en nuestro análisis. ¿Y qué es un coeficiente de correlación? Pues el coeficiente de correlación va a ser ese valor que nos va a permitir cuantificar la intensidad y el sentido de la relación lineal entre dos variables. Para entendernos, es el descriptivo equivalente a un porcentaje, a un valor absoluto, cuando se hace un análisis de contingencia. Hay distintos coeficientes de correlación. Dentro del enfoque paramétrico, el coeficiente de correlación de Pearson. En este caso vamos a utilizar el coeficiente de Spearman, que pertenece a la modalidad no paramétrica, porque en investigación educativa es más habitual utilizar este enfoque. ¿Por qué? Pues básicamente porque trabajamos con muestras pequeñas y que normalmente las variables no se ajustan a un modelo de distribución normal. Entonces utilizaremos, como digo, el coeficiente dentro del enfoque no paramétrico, el coeficiente de Spearman. Por tanto, volvemos a nuestra ventana de hash. Por defecto nos aparece el coeficiente de Pearson, lo desactivamos y elegimos el coeficiente ρ de Spearman. Aquí tenemos los valores. Tenemos tanto el valor del coeficiente, 0.233, como el valor P o P-value. Vamos entonces al siguiente paso. El siguiente paso es decidir a partir de este valor si la relación entre ambas variables es o no es estadísticamente significativa. Y eso lo hacíamos, como ya hemos dicho, comparando nuestro valor P con el valor del nivel de significación, que recordad que lo establecíamos en 0,05. Por tanto, nuestro valor P, ahí lo tenéis, es inferior a 0,05 si decimos que nuestras variables están relacionadas. Rechazamos la hipótesis nula de independencia.
Una vez que ya admitimos o vemos que nuestras variables están relacionadas, como decíamos en el vídeo introductorio, damos el paso siguiente. Y el paso siguiente es interpretamos los descriptivos. ¿Y cómo interpretamos nuestro coeficiente de correlación? Pues como veis, el coeficiente de correlación, tanto el de Spearman como el de Pearson, puede tomar valores entre +1 y -1. Cuando toma valores positivos por encima de 0, especialmente cuando se aproxima a 1, hablamos de una correlación positiva. Es decir, las dos variables correlacionan en sentido directo. Cuando una toma valores altos, la otra también toma valores altos. Y cuando una toma valores bajos, la otra también toma valores bajos. Es decir, van en la misma dirección. Cuando el valor del coeficiente es inferior a 0, negativo, y sobre todo cuando se aproxima ya a -1, decimos que las variables correlacionan en sentido inverso, es decir, van en dirección contraria. Cuando una variable toma valores altos, la otra tiende a tomar valores bajos. Y a la inversa, cuando una toma valores bajos, la otra tiende a tomar valores altos. Y un tercer caso lo encontramos con valores del coeficiente próximos a 0. En este caso no existe relación, es decir, las variables son independientes. Normalmente en este caso el valor P nos hubiera dado muy alto y hubiéramos tenido que aceptar la hipótesis de independencia y no habría ya que interpretar el estadístico porque hablaríamos de ausencia de relación entre las variables. Esta relación la podemos visualizar también en los llamados diagramas de dispersión. Ahí veis una correlación positiva, ya que valores altos de una variable coinciden con valores altos de la otra. Ahí tenéis una correlación en sentido negativo, ya que como veis valores altos en la variable x son valores bajos en la otra variable y a la inversa valores bajos en la variable x se corresponden con valores altos en la variable y. Y el tercer caso, como veis ahí, lo tenéis con valores del coeficiente de correlación próximos a 0, en el que, como veis ahí, no hay un patrón de relación claro entre ambas variables. Los puntos se dispersan en la nube, pero sin una relación clara entre las mismas. Y el último paso, como decíamos en el vídeo introductorio, ya es interpretar nuestros resultados en un informe de investigación o similar. Como decíamos, pues titulábamos el epígrafe, presentábamos un poco la tabla, qué es lo que vamos a analizar. A continuación presentamos la tabla de resultados, en este caso tanto el coeficiente de correlación como su valor P, y a continuación, muy importante, respondemos a la pregunta de investigación en base a ese valor P. Es decir, ¿las variables están o no están relacionadas? En este caso decíamos que sí, por tanto, se observa que existe una correlación estadísticamente significativa y positiva, aunque débil, entre ambas variables. Y ponemos entre paréntesis el valor del coeficiente de correlación y su valor de significación. Y, como decíamos también, si hemos asumido que las variables están relacionadas, tenemos que dar un último paso, que es describir de qué tipo es esa relación. En este caso hemos dicho que es positiva, por tanto concluiríamos diciendo que aquellos docentes que se perciben más eficaces para la gestión del aula se encuentran también más satisfechos con su profesión. Las dos variables en el mismo sentido. Al leer el estadístico, el valor del coeficiente, hemos dicho que era una correlación, una relación débil, porque a pesar de que la relación era estadísticamente significativa, en base a nuestro valor P, si vemos el valor que tenía el coeficiente, realmente no era muy alto. Estábamos, como vemos ahí en este gráfico, en un intervalo que podemos considerar de una relación débil. Entonces, a pesar de la significación estadística, también podemos describir un poco la intensidad de esa relación. ¿Y qué hubiera pasado si nuestra pregunta de investigación hubiese sido: ¿existe relación entre las necesidades formativas en materia de atención a la diversidad que manifiestan los docentes y su percepción sobre la autoeficacia para la gestión del aula? En este caso, las dos variables que tenemos es, de nuevo, la percepción que tienen sobre la autoeficacia para la gestión del aula, y la otra variable son las necesidades, o es la expresión de necesidades formativas en materia de atención a la diversidad manifestada por los docentes. Si nos vamos a nuestra herramienta HASP, ahí tenemos las dos variables, autoeficacia en la gestión y necesidades formativas. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Elegimos de nuevo las dos variables, elegimos de nuevo el coeficiente de correlación de Spearman y fijaros, en este caso de nuevo encontramos una correlación estadísticamente significativa. Nuestro valor P es inferior al nivel de significación, inferior a 0,5, pero al ir en el siguiente paso, al leer el estadístico, es decir, el valor del coeficiente de correlación, nos encontramos con que el valor es negativo. Por tanto, nos está hablando de una relación inversa entre ambas variables. Cuando una toma valores altos, la otra va a tomar valores bajos. La relación sí es significativa, pero insisto, inversa.
¿Cómo leeríamos eso en nuestro informe de investigación? Pues los primeros pasos son exactamente igual que los anteriores, con la presentación de la tabla que vamos a analizar, presentamos los resultados y en este caso diríamos, al responder a la pregunta de investigación, se observa que existe una correlación estadísticamente significativa y negativa, de nuevo débil, entre ambas variables. Volvemos a copiar el valor tanto del coeficiente como del valor del estadístico. Y como continuamos señalando que la relación es significativa, tenemos que leer los resultados, los descriptivos. Y los leemos, recordamos, es una relación inversa, negativa, los podemos leer de esta manera. Aquellos docentes que se perciben como más eficaces para la gestión del aula son los que han expresado menos necesidades formativas en materia de atención a la diversidad. Es decir, veis cómo cambiamos el orden de ambas variables. Insisto, no debemos confundir nunca un valor del coeficiente negativo con ausencia de significación o relación entre las variables. Y puede darse un tercer caso. Imaginemos que en este caso nuestra pregunta fuera: ¿existe relación entre la satisfacción con la profesión docente de los maestros de primaria y las necesidades de formación que tienen en materia de atención a la diversidad? De nuevo las dos variables, en este caso satisfacción con la profesión docente y expresión de necesidades de formación en materia de atención a la diversidad. Nos vamos de nuevo a nuestra plataforma, a nuestra herramienta HAS, opción regresión de nuevo, correlación, y en este caso decíamos, elegimos satisfacción con la profesión y expresión de necesidades formativas. Elegimos el estadístico que nos interesa y fijaros lo que ocurre en este caso. El valor P es muy superior a 0,05. Ya no nos importa el valor del coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque ese valor P nos está diciendo que no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. Es decir, tenemos que aceptar la hipótesis nula de independencia. Las variables son independientes, no están relacionadas. Vamos a ver entonces cómo presentamos esto en nuestro informe, como hacíamos en los casos anteriores. Título, pequeña presentación que vamos a analizar, a continuación la tabla de resultados con los dos valores, coeficiente de correlación y valor P, y finalmente respondemos a la pregunta de investigación. Las variables estaban o no están relacionadas. En este caso no, por tanto decimos, se observa que no existe una correlación entre ambas variables, copiamos los datos. La satisfacción con la profesión docente es independiente de las necesidades formativas expresadas en materia de atención a la diversidad. Y como hemos dicho, al no haber relación entre las variables, no leemos los descriptivos, es decir, no interpretamos el coeficiente de correlación. Ya no nos importa ni el signo ni la intensidad del mismo. Aquí finalizaría nuestra lectura. Bien, hemos visto por tanto las tres posibilidades que nos podemos encontrar en un análisis de correlación bivariado. Las dos primeras, en las cuales encontramos una correlación, en un caso positiva y en otro caso negativa, y una tercera opción en la cual las variables son independientes, no hay relación entre ellas. El próximo programa, amiguitos, y no olviden que correlación o asociación no implica causalidad.